Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la Conexión A ver, ya Global silencio. Jurídica. Ya escuchamos por ahí al doctor Hugo Carrasco Solé, quien es nuestro profesor que va a dar la apertura a la Conexión Global Educativa desde la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor Hugo Carrasco Solé, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿No se escucha? Adelante, doctor. Aquí con algunos temas de comunicación, pero Bueno, ya por fin comunicándonos. Bueno, el doctor Hugo Carrasco Solé, aparte de ser una gran persona, es doctor en Derecho de la UNAM, es en determinado momento miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es presidente del Colegio Nacional Doctor Cipriano Gómez Lara y es un excelente investigador y tiene publicado varios ya suficientes artículos científicos y también algunos libros en coautoría, obras colectivas y desde luego también ha destacado en el campo del derecho procesal, específicamente en el campo del derecho procesal civil. Quiero saludar al doctor Pablo Villalba Bernier desde Encarnación. Doctor Pablo, bienvenido a este proyecto. Muy buenas tardes, la verdad un verdadero placer compartir con ustedes. Estamos muy contentos de iniciar esta conexión global, así que un saludo al profesor Hugo y a todos los demás integrantes de esta conexión global, que ojalá que en algún momento, como ya lo habíamos dicho, terminemos convirtiéndonos en una red de investigadores, así que muy contentos de ser partícipe de esto, y también con mi facultad, teniendo en cuenta que son muchas las personas que van a comenzar a ser parte de este evento. Así que un saludo cordial a todos, un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias, doctor Pablo Villalba. También tenemos por ahí al doctor Wisman Díaz Castillo desde la Universidad de la Fundación San Mateo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Doctor Alfonso, ¿cómo están todos los colegas, doctores y doctoras? Un cordial saludo. Aquí ya nos estamos conectando en aula, muy atentos y agradecidos por este espacio de la conexión global. Ya también estamos terminando unos segunditos de hacer el ajuste de conexión del aula y muy pendientes para el desarrollo del día de hoy. Saludo fraterno desde Colombia y muy queridos desde siempre. Gracias, muy amable. Tenemos en el chat, también tenemos aquí en el Zoom, tenemos varias personas. Les mandamos un saludo especial y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a dar inicio a la exposición del doctor Hugo Carrasco Solé, quien, como dije, es el profesor con el que vamos a iniciar la conexión global educativa jurídica desde la Facultad de Derecho de la UNAM. Realmente para nosotros este ejercicio pedagógico es importante para que también vayamos a las aulas donde se imparten las clases y donde los docentes día a día pues transmiten los conocimientos. Doctor, somos todos atentos a su exposición. Adelante, por favor. Oye, ya se ve la imagen. Se ve la imagen, pero se ve la fotografía. Ahí ya se ve la presentación. No se ve todavía. Ok, aquí lo voy a poner. Ok, Hugo Carrasco. Ok. Un momento. Sí, por favor. Bueno, y también voy a aprovechar este tiempo para decirles que el 20 de septiembre estaremos yéndonos a la FMG, la Universidad
de Porto Alegre, allá en Brasil, donde tendremos una participación también de un profesor destacado del Colegio de las Ciencias Jurídicas en Iberoamérica, el doctor Ancio Pries Gaviano Filo. Estaremos transmitiendo, él nos hablará el tema sobre la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexis. Bueno, ya tenemos ahora la presentación. Doctor, somos... Adelante, por favor, doctor. Ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues antes que nada agradecerles a todos el que estén aquí conectados. Estamos aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Voy a poner aquí a mis alumnos que se están sumando a esta conexión global que estamos iniciando el día de hoy con prácticamente todo Latinoamérica, y en donde hoy tenemos la fortuna de inaugurar este proceso de conexión global, y será con la presentación de desafíos de la abogacía en el siglo XXI. Pretendo que abordemos estos 6 puntos principalmente. Primero, el desafío de la actualización en sí mismo que enfrentamos desde siempre los que ejercemos la abogacía, pero hoy en día con algunas otras circunstancias que aceleran la necesidad de esta actualización, como son los medios electrónicos y la propia inteligencia artificial. También haremos algunas reflexiones relacionadas con el desafío que implica la aplicación del derecho internacional. No podemos escapar a sistemas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y también hablando del desafío de los medios alternativos de solución de controversias. En términos generales, nos encontramos con sistemas judiciales que se encuentran colapsados y con una alta conflictividad en las sociedades en las que vivimos, y se ha tratado de ir generando una cultura de paz, no solamente como una cultura en la que las sociedades puedan estar conviviendo, sino también encontrando esos medios alternativos para solucionar las controversias. Digo yo que la mediación, por ejemplo, que es uno de estos medios alternativos de solución de controversias, no es tanto un tema de abogados, sino es una forma de ser. También encontramos hoy en día el desafío de la oralidad. Muchos de nuestros procesos se están yendo hacia la oralidad, tener la tendencia más marcada en la oralidad que en la propia escrituralidad. En México hemos tenido la experiencia, me parece que rezagada respecto de otros países en Latinoamérica, en nuestro encuentro o reencuentro con la oralidad, porque no es que la oralidad fuera una competencia que no se tuviera en el pasado en algunos juicios, como la justicia de paz o la de menor cuantía. También abordaremos o trataremos de reflexionar sobre lo que implica las nuevas áreas de la práctica jurídica. Cuando ustedes, como mis colegas, Pablo, Alfonso, Jaime, estudiamos, pues las áreas de la práctica jurídica estaban volcadas hacia el derecho civil, penal, constitucional, es decir, materias que en la práctica jurídica podríamos decir que eran materias convencionales. Y ahora pues tenemos alta especialidad en muchas áreas que nos llevan a que la práctica jurídica sea altamente especializada, y que de ahí no sea suficiente con tener las bases que son necesarias, absolutamente necesarias, de civil, constitucional, de procesal. Siempre les he comentado a mis alumnos que las materias más importantes dentro de la carrera son el constitucional, el civil y el procesal. Teniendo esa columna vertebral podemos aterrizar a las demás áreas. Sin embargo, no nos podemos hoy quedar cortos y
solamente estar estudiando, analizando y resolviendo los temas desde esa práctica jurídica. Tenemos que abordar las nuevas áreas en las que más adelante haré algunas breves reflexiones. Y por último, el desafío que implica la inteligencia artificial. Hoy en día, la inteligencia artificial no solo es un fenómeno que nos persigue en nuestros dispositivos, en las computadoras, en nuestros celulares, sino que ya se están desarrollando un cúmulo de relaciones jurídicas que se están desenvolviendo, por ejemplo, en el metaverso, con impacto no solamente en el metaverso mismo, sino también saliendo hacia la realidad y incorporándose como un área también de especialización. Pues antes de iniciar respecto del primer desafío, que es el desafío de la actualización, me gustaría citar al constitucionalista Miguel Carbonell. Él indica que es probable que nunca antes en la historia haya sido tan interesante ejercer la profesión de la abogacía. Estamos ante un momento de grandes transformaciones jurídicas que exigen a los juristas profundos cambios en la manera de estudiar, de interpretar, argumentar y resolver problemas legales. Es cierto que cuando estudiamos, por ejemplo, historia del derecho, en el caso del derecho mexicano, el derecho romano, que partimos de nuestras bases, es el derecho romano canónico, y es muy importante abordar la historia, conocer a los grandes pensadores, pero también es importante reconocer que hoy en día uno de los grandes desafíos es la actualización. El abogado y la abogada que no se están actualizando día con día se van a quedar cortos. Cuando yo estudiaba, nuestros profesores nos manejaban como grandes indicadores de nuestra actualización, por ejemplo, el acercamiento que tuviéramos con el diario oficial de la Federación, con la jurisprudencia y desde luego con la literatura jurídica. Pero hoy en día ya no solamente es acercarnos a esos instrumentos que van cambiando la normatividad, que van cambiando la morfología del pensamiento jurisdiccional, como lo puede ser la jurisprudencia, sino también acercarnos al contexto internacional, hoy en día con mayor auge en el ámbito de derechos humanos, pero no solamente en el ámbito de derechos humanos, sino en todo el contexto internacional. Eso nos va a llevar precisamente a que la normatividad de cada uno de los países se va a ver influenciada por el derecho internacional, se va a ver influenciada por mecanismos formales y por mecanismos informales. Nosotros sabemos que la normatividad de cada uno de los países, dependiendo del derecho constitucional que tengan y el tipo de Estado y de gobierno que tengan, pero tendrán un órgano que va generando la normatividad. En México, el Congreso de la Unión, cuando hablamos de las leyes, del presidente, cuando hablamos de los reglamentos. Y la demás normatividad de segunda instancia, como podrían ser las ordenanzas y las circulares administrativas. Ahí hay una fuente de derecho innegable en donde, pues, desde luego tenemos que estarnos actualizando y conocerla, saber hasta dónde llega, pero esa normatividad hay veces que en determinados temas deja de moverse, deja de tener ese dinamismo por intereses particulares del gobierno que está ejerciendo en ese momento. Ese motor, desafortunadamente, muchas veces se detiene y la dinámica que necesita la sociedad, no la mexicana, sino toda la sociedad en cada uno de sus países, para que la normatividad pueda regular lo que está sucediendo en sus países, muchas veces queda corta por falta de voluntad política. Los congresos se detienen, los reglamentos se congelan, a veces porque no hay voluntad política o a veces porque no hay consensos en los factores reales de poder en los congresos de las naciones. Y en ese caso nos queda el motor internacional que responde a otras inercias, a otras dinámicas y a otras fuerzas, que hace que muchas veces
lo que se debiera de mover en el ámbito nacional, que no se mueve, haga que se mueva. Un ejemplo de ellos es el marco de derechos humanos. El sistema interamericano en la mayoría de nuestros países, en distintos momentos, porque tampoco el sistema interamericano es un sistema que tenga poco tiempo, tiene ya sus décadas de funcionamiento, en donde los distintos países, dependiendo las circunstancias socioeconómicas y políticas que están viviendo, se han apoyado en el sistema interamericano, en la normatividad internacional para poder desarrollar las dinámicas dentro de sus propios países para poder defender tanto los derechos sustantivos como los derechos procesales. Un ejemplo claro es el sistema interamericano, en donde tenemos una corte que cuando los países reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana, hoy en día nos estamos sujetando también a que las decisiones de esa Corte Interamericana se vuelvan vinculatorias aún para aquellos países que no fueron parte de la controversia. Hace unos años se tenía la idea o se manejaba que las resoluciones solamente eran vinculatorias para las partes en el conflicto. Por ejemplo, que la Comisión Interamericana presentara una reclamación en contra del gobierno mexicano y se desarrollara el proceso ante la Corte Interamericana y la resolución que recayera al caso era solamente vinculatoria para el país que estaba en conflicto. Afortunadamente, para México, por ejemplo, al reconocer no solamente la jurisdicción, sino también evolucionar en el pensamiento sobre la obligatoriedad de la normatividad o de las, no de la normatividad, de las sentencias de la Corte Interamericana, es que ha hecho que se vuelvan obligatorias a las sentencias dictadas en contra de Ecuador, de Argentina o de cualquier otro país. Y bueno, pues eso también hace que nuestra normatividad se vaya moviendo y vaya evolucionando. Por lo tanto, no podemos estar ajenos a la influencia que tiene el derecho internacional. En este caso estoy poniendo una influencia regional, pero el derecho internacional puede ser también de carácter universal o en determinadas materias. Entonces tenemos que estar prestos a reconocer y conocer el derecho internacional que en las materias en las que nos estamos especializando es aplicable para estar cercano a tanto la normatividad, los tratados internacionales, las convenciones, y en los casos en donde se haya reconocido jurisdicción, como es en el caso del sistema interamericano, pues también reconocer y conocer las sentencias y la jurisprudencia que se va dictando en ese ámbito. Nos lleva también a reflexionar, una vez que hemos pasado esos desafíos relacionados con la actualización y con la actualización en el derecho internacional, a reconocer lo que hace un momento mencionaba yo como un reto en todas las sociedades. En el caso de México, que a lo mejor ya no lo es, pero tenía yo la cita de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es, si no el más grande del mundo, es uno de los más grandes del mundo. Y eso no lleva a tener dentro de una balanza una sociedad que está en calma, una sociedad que se siente atendida en el ámbito jurisdiccional, una sociedad que entienda y que sienta que el Poder Judicial está cercano a él y que se están resolviendo sus conflictos. Esto puede ser porque también las dinámicas sociales en las que nos encontramos imbuidos han cambiado y hoy tenemos una sociedad, aquí lo hablo ya, no solamente una sociedad mexicana, sino en el ámbito latinoamericano, hablo de sociedades que están más informadas, que están más comunicadas, que saben defender más sus derechos y que están dispuestas a confrontar no solamente a sus pares, sino también a las autoridades y también a órganos internacionales para hacer que se respeten sus derechos, tanto procesales como sustantivos. Y en ese reconocimiento de la elevación en los índices de la conflictiva, pues no podemos seguir pensando en acrecentar
los tribunales de una manera irracional, de una manera que pensemos que aumentando el número de juzgados se va a aumentar el canal que tiene el gobernado para ser escuchado en tribunales a través de los procedimientos. Tenemos también que trabajar en la cultura de la paz, en trabajar en difundir, en construir en donde no hay reconocidos los medios alternativos de solución de controversias, construirlos, Sí, marcar la usted le da normatividad una que vez debe y liberar a después cada le uno toma de como un ellos pantallazo. y eventualmente reconocer que esos medios alternativos de solución de controversias nos pueden proporcionar herramientas para solucionar los conflictos. Hay muchos medios alternativos de solución de controversias. Aquí me referiré a unos cuantos que están vinculados más en el ámbito procesal civil, en el ámbito procesal comercial o familiar, pero hay otros medios alternativos en el ámbito internacional para gestionar los grandes conflictos. Por ejemplo, el conflicto que no se ha podido desactivar, en donde debemos de sentir una gran frustración como sociedad mundial, el que sigan existiendo controversias o combates o guerras como la que se está dando entre Ucrania y Rusia. También en ese ámbito hay medios alternativos de solución de controversias. Hay las gestiones diplomáticas y otras más, a las que no me referiré. Aterrizaré a los medios alternativos de solución de controversias que están o que son más afines a la materia civil y mercantil, como puede ser la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje. Algunos de ellos pertenecen al modelo de autocomposición, otros a los de heterocomposición, y creo que es muy importante que los abogados y las abogadas hoy en día sepan de la existencia de estos medios alternativos de solución de controversias y en ese afán de capacitación y de actualización persigan las certificaciones para poder convertirse en mediadores, en árbitros, en conciliadores. No por ser abogados y abogadas tenemos la capacidad, las habilidades y los conocimientos para poder desarrollarnos en el mundo de la mediación, en el mundo de la conciliación y el arbitraje. Tenemos que saber reconocer que esas áreas son especializadas y que quienes se preparan para poder ser mediadores, conciliadores y árbitros son los que deben de abordar la conflictiva. Claro que si el cliente llega con nosotros, nosotros en nuestra estrategia debemos de poner en la mesa este tipo de soluciones para que ellos cada día estén más cercanos a este tipo de soluciones. También prepararnos para que no solamente descarguemos en mediadores públicos o privados, en árbitros o en conciliadores, sino que cuando contemos con las certificaciones correspondientes, poder resolver estos conflictos a través de los medios de solución alternativos de controversia. La mayoría de ellos van a acabar con resoluciones que son equiparables a las sentencias definitivas y que eventualmente van a poder solucionar el conflicto. Hay que también tener en mente que, por ejemplo, la mediación, todos los abogados y abogadas que litigamos, siempre pensamos que estos medios alternativos nos deben de dar la solución perfecta, que puede ser un convenio de mediación, un laudo en caso de arbitraje, o en el caso de la conciliación puede ser una transacción o un convenio inclusive judicial. ¿Para qué? Para que si hay un incumplimiento podamos ir a la etapa de ejecución sin transitar por todo el procedimiento, tanto de primera instancia, de segunda instancia, y en algunos países, como es el caso de México, recurrir al amparo para tener el mecanismo de casación y poder resolver la legalidad de las resoluciones. Si bien es cierto que debemos de perseguir y tener esos mecanismos, también hay que pensar, y me lo dijo una mediadora, que la mejor mediación es aquella en la que no hay un convenio escrito. La mejor mediación es aquella en la que se va a cumplir porque está la voluntad de las partes. Si bien es cierto que es así, también creo que
es importante tener la parte documental para el caso, como somos los litigantes, de que no funcione esa mediación, bueno, poder tener los mecanismos para poderla ejecutar. Ahora me paso a otro desafío que está más vinculado con el desarrollo de las competencias en materia de oralidad, porque venimos de una inercia en la que los países que integramos Iberoamérica, veníamos en una inercia hacia la escrituración o a la escrituralidad. Hoy en día los mecanismos, los procedimientos están yendo hacia la tendencia de la oralidad. Creo yo que la oralidad en sí misma no nos va a resolver todo el tema. En el caso de México, los juicios orales sí están teniendo un efecto positivo, pero me parece que no es solo la oralidad en sí misma, sino que al tener juicios orales son donde el juez tiene que estar presente en prácticamente todas las audiencias para poder desarrollarlas de manera oral con el dinamismo que merece una audiencia oral, hace que el juez conozca el caso, hace que el juez esté presente y que se actualice el principio de inmediatez procesal que muchas veces por la estructura de los juicios escritos no se actualiza. Por ejemplo, en el caso de México, los juicios escritos, los juicios ordinarios civiles, en la misma hora se pueden celebrar 3 audiencias en donde el juez preside las 3 audiencias, pero las preside desde su oficina. Se están llevando las 3 audiencias, pero en realidad el juez ahí no está cumpliendo con el principio de inmediatez. Entonces, tenemos que ser conscientes que la oralidad en sí misma no es el fruto que nos va a permitir tener mayor eficacia en los procedimientos, mayores índices de solución de controversias, sino que es la aplicación de la oralidad más otras herramientas dentro del procedimiento, como es el forzar a que los jueces estén realizando una sola audiencia, en el caso de México en los juicios orales, y se comienza y se cierra con la audiencia y se cierra con la sentencia o con los puntos importantes en donde el gobernado escucha de la propia voz del juez los puntos importantes, los resolutivos y la fundamentación importante, no dejando a un lado que más adelante se le entregará la sentencia escrita debidamente fundada y motivada. Pero el impacto que el gobernado tiene al recibir una sentencia frente a un juez es muy importante. Otro de los factores que abonan en los juicios orales, al menos en México, es que no tenemos ya segunda instancia en los juicios orales, por lo tanto, se vuelven procedimientos uninstanciales y eso los lleva a una brevedad y a que sean más rápidos. Este desafío de la oralidad no solamente es tener los procedimientos, sino que los operadores jurídicos en las aulas, tanto en la licenciatura como en los grados de la especialidad, de la maestría y del doctorado, desarrollemos la competencia de la oralidad adecuadamente para podernos presentar a un juez ante un juzgado y poder desafiar los obstáculos que marca una audiencia oral en su magna expresión. De ahí me salto al desafío de las nuevas áreas de la práctica jurídica, en donde, como les mencionaba, desde luego tenemos que seguir estudiando, analizando y comprender muy bien áreas como el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, pero tenemos que estar abiertos a abrir nuestras mentes y nuestro conocimiento a áreas de práctica jurídica especializada. Por ejemplo, propiedad intelectual, por ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, privacidad de datos, por ejemplo, transparencia, en las que las áreas de la práctica jurídica merecen abogados y abogadas que estén con conocimientos de figuras diferentes a las que de manera tradicional nos enfrentamos en el derecho procesal, en el derecho civil, en el derecho comercial. Y también entender que estas nuevas áreas de la práctica jurídica
van a impulsar el movimiento en las áreas tradicionales del conocimiento. Por ejemplo, la aplicación, lo veíamos en una de las sesiones anteriores aquí en Derecho Procesal, me preguntaban la figura del amicus curiae. Les mencionaba yo que el amicus curiae en el área del sistema interamericano es una figura que es altamente recurrida para que personas que estén al tanto y que estén interesadas en el conflicto que se está suscitando entre un gobierno y un particular o una comunidad, dependiendo que sea el caso, puedan presentarse ante la Corte Interamericana a través del amicus curiae. O en el ámbito del derecho procesal mexicano, digamos que esa área de la práctica jurídica especializada que es el sistema interamericano ha provocado cambios también en nuestra normatividad tradicional, como es en el caso del derecho procesal mexicano, en el que en los juicios colectivos tenemos la figura también del amicus curiae, en donde no es relacionado ese amicus curiae con argumentación a favor o en contra del caso, sino que se da esta figura en aquellas personas que, teniendo documentación que pueda ser relevante para el caso, la puedan acercar al juez en un procedimiento, ya sea ejerciendo una acción colectiva o una acción difusa, acercando estas pruebas a través del amicus curiae. Aquí tenemos una modificación, una incorporación, digamos, la importación de esta figura a nuestra normatividad, no solamente en el ámbito de las acciones difusas o colectivas, sino también otra vertiente la tenemos en el amparo colectivo. Ahí también tenemos la posibilidad, como es en el sistema interamericano, a que terceros que no son parte en el amparo puedan promover argumentos a favor o en contra, acercarse al juez y proporcionar estos argumentos. Así entonces, el desafío de las nuevas áreas de la práctica jurídica no solamente nos lleva a conocer nuevas áreas, sino a conocer cuál es el impacto que generan esas nuevas áreas de la práctica jurídica en la práctica jurídica convencional. Y por último, me parece que tenemos que mencionar el desafío que implica la inteligencia artificial. No solamente en cuanto a su manejo, no en cuanto al manejo que se le puede dar, por ejemplo, en tribunales o los operadores jurídicos. Por ejemplo, hoy en día tenemos ya plataformas en donde se nos acerca a través de esas plataformas información ya procesada que podemos utilizar para desarrollar nuestros casos. Es una herramienta más, tenemos que evaluar cómo la podemos utilizar. Ya ha habido casos, no solamente, por ejemplo, que la demanda o la contestación de demanda se hace a través de ChatGPT, desafortunadamente con algunos errores e imprecisiones, y bueno, pues es una situación real la que estamos viviendo, pero tampoco podemos abandonarnos a la inteligencia artificial y hoy decir como abogados y abogadas que la inteligencia artificial nos va a sustituir o está en posibilidad de sustituirnos. Es una herramienta más que debemos de tomar en cuenta, que debemos de saber utilizar y que debemos también desarrollar la normatividad adecuada para poder enfrentar la realidad que genera la inteligencia artificial. Siempre he dicho que las nuevas tecnologías van avanzando a pasos en los que el derecho siempre está rezagado. Y siempre hay un momento en el que vemos que las nuevas tecnologías ya llegaron a un punto, pero el derecho va desarrollándose y va cubriendo esas zonas grises, esas lagunas, y en algún momento llega a empatar con la parte esencial del desarrollo de esas nuevas tecnologías. Me parece que hoy no estamos frente a ese dinamismo tradicional que nos enfrentaba la nueva tecnología tradicional. Hoy, la inteligencia artificial que estamos viviendo al día de hoy en la mañana da pasos agigantados a la inteligencia artificial que tenemos quizá en la noche o al día siguiente.
Estamos preparados para poderla manejar, estamos preparados para poder crear la normatividad, estamos preparados para que con su aplicación no se invadan o se violen otros derechos que han sido conquistas de varios años de derechos humanos, como es la privacidad, como es nuestra seguridad, como es el manejo de nuestra información confidencial. Hay muchas interrogantes frente al uso de la inteligencia artificial. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un código recién publicado, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que todavía no entra en vigor, entrará en vigor, tiene una vacatio legis de 2 o 3 años, pero en ese código ya se están mencionando el metaverso, el blockchain y otras figuras que hoy, por ejemplo, que estoy hablando sobre estos desafíos de la inteligencia artificial, para mí no me quedan claros cómo podemos utilizarlos en el ámbito, por ejemplo, contractual o en el ámbito procesal, y seguramente tendremos que trabajar para poder entender esos desafíos y poder responder a las nuevas necesidades que tiene la sociedad. Creo yo que estos son algunos de los desafíos que la abogacía se enfrenta en el siglo XXI. No son los únicos, hay otros más, pero en aras de tiempo y, claro, con la intención de dejar sembradas más inquietudes que las respuestas que yo pueda dar o que podamos dar, es generar estas inquietudes no solamente aquí en esta latitud, en la tierra azteca, sino también que resuenen en otros lugares de Iberoamérica. Hasta aquí mi intervención, quedamos a disposición aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, estimado doctor Hugo Carrasco Solé. Muy interesante estos desafíos que ha señalado en el derecho y los cambios que se están dando en el aspecto legislativo y sobre todo también en el aspecto de tecnología. Creo que hay que, más que hacer algunas observaciones, hacer una reflexión sobre el tema expuesto, porque abarcaste varias aristas. Mandamos un saludo cordial a todos los estudiantes de la UNAM que nos están escuchando, nos están oyendo, y queremos también saludar al doctor Pablo Latorre. No sé si se encuentra el doctor Pablo Latorre, que también es parte de la conexión, o ya salió, se fue. Bueno, con esta primera sesión vamos a dar por terminado, agradeciendo a todas y a todos. Hemos tenido una respuesta interesante para hacer la primera sesión. Vamos a tener 12 sesiones. Conforme va pasando el tiempo, estoy seguro que nos vamos a ir perfeccionando, vamos a llegar a más lugares, vamos a establecer canales de comunicación permanentes para llegar a esa meta que ha señalado el doctor Hugo Carrasco Solé y también Pablo Villalba Bernier, de crear una red de investigación en Latinoamérica y, ¿por qué no, en Iberoamérica? ¿Algunas palabras finales, doctor Hugo Carrasco Solé? Pues solamente agradecerte a ti, Alfonso, y a todos mis colegas del Colegio de Ciencias Jurídicas de Iberoamérica. No me gustaría nombrar a algunos y dejar a otros fuera. Siempre estamos tratando de generar nuevas dinámicas, nuevas sinergias, pero desde luego una luz importante en todas estas sinergias y travesías que nos haces dar eres tú, y bueno, te agradecemos que hayas confiado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Grupo de Derecho Procesal Civil de esta facultad para iniciar este camino que estoy seguro generará muchos frutos, no solamente para los que estamos investigando, sino para los alumnos que ya también habrá que incorporarlos en la investigación. Con esto, pues, perfecto, te agradecemos. No, muchas gracias. También queremos señalar algo muy interesante que ha mencionado el doctor Carrasco Solé. Vamos a seleccionar los profesores a 2 estudiantes o 3
si hubieran interesados en los temas que vamos a disertar para llevar a cabo el segundo Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho, y esperemos que la Universidad Nacional Autónoma de México, como siempre, tenga esa participación pujante, y desde luego todas las demás universidades que están, como la Universidad Católica de Encarnación, la Fundación San Mateo de Colombia, la Universidad de Córdoba, Argentina, la Universidad San Marcos de Perú, y todas las demás universidades, de luego la FMP de Puerto Alegre en Brasil, y es una red que se ha estado tejiendo, y la verdad nos hemos reunido profesores para hablar de lo que hacemos en clase todos los días y poder intercambiar experiencias y conocimientos. Pero lo más importante pues es la participación también de nuestros estudiantes. Así que empezamos con el pie derecho. Muchas gracias, doctor Hugo Carrasco Solé, y un saludo a todos y nos vemos pronto. Queremos ver a los estudiantes, pero te vemos doble. No se te oye, Hugo. El doctor Wisman, por favor, si nos quiere decir algún comentario final. Doctor Alfonso, doctor Hugo, muchas gracias por esta disertación. Sé que mis estudiantes han podido apreciar una perspectiva desde México muy interesante de su formación integral, y creo que es la mejor forma como pudimos iniciar esta conexión global. Sé que vamos a aprender muchísimo todos, y especialmente nuestros estudiantes, que es la razón de ser de estos ejercicios, por y para ellos. Nuevamente, qué honor para la Universidad de San Mateo estar en estos espacios. Muchas gracias, doctor Alfonso. Muchas gracias, doctor Hugo, por tan buena disertación. Es un honor para nosotros estar en estos espacios. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, doctor. Bueno, con esto vamos a terminar. Vamos a pedirle a Neidalí Espinosa Sánchez nos diga algunos mensajes finales de los que tenemos pendientes y de que nos están viendo. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Qué maravilloso ver la diversidad de culturas y perspectivas aquí reunidas. Estoy segura que entre todos podremos enriquecernos mutuamente a lo largo de esta experiencia. Mandamos saludos cordiales a todos y a todas las alumnas y alumnos que nos acompañaron el día de hoy desde diversas latitudes como Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina y Paraguay. Y en especial a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a leer algunos mensajes que muy amablemente nos han hecho llegar a través del chat. Elías Olivera nos dice, presente, Elías Olivera. Giovanni Ballinas dice, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a Mari Roa y a Revista Primera Instancia, que nos dice saludos. Muchas gracias por sus comentarios y saludos. Les recordamos a los estudiantes que están participando en la conexión global que deben mandar un correo a revistaprimerainstancia@gmail.com con su nombre completo para registrar su asistencia. Y los invitamos a la segunda sesión de la Conexión Global Educativa con el tema Teoría de la Argumentación Jurídica de Robert Alexi, el día 20 de septiembre a las 16 horas México. También a la última sesión del Foro Viernes de Derechos Humanos, 10ª temporada, con la participación de la doctora Sara Berenice Horta Flores, con el tema El derecho humano a la consulta previa en materia de discapacidad, una obligación participaria. De igual manera, los invitamos a la caravana universitaria en pro de los derechos humanos que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de este año. Luego haremos escala en Bogotá, Colombia, el 20 y 21 de octubre. De ahí pasaremos por Monterrey, Nuevo León, México, el 9 y 10 de noviembre. Y vamos a finalizar en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el 7 y 8 de diciembre del 2023. Y también los invitamos al Congreso Internacional Impacto de los Derechos Humanos en el Proceso y las 24ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Cipriano Gómez Lara, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre. Para mayores informes, visiten nuestra página de internet www.primerinstancia.com.mx y vamos a dar voz a los últimos mensajes a Chiara Juliana Leandro Cabrera, que nos manda saludos, un fuerte abrazo,
todo. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima, donde más, aquí en Pedro. Hasta pronto.